En los últimos 2 años, la Universidad de Oxford eligió 2 palabras como las más representativas del momento cultural que estamos viviendo. En el 2024 fue brain rot y en el 2025 fue rage bait. A ver, Oxford analiza las preguntas basadas en un corpus de entre 26.000 millones y 30.000 millones de palabras que las escogen, hacen una preselección. Con esa preselección de finalistas van a un panel de expertos y desde el 2022 también utilizan encuestas, le preguntan a la gente cuál es la palabra del año. Ambas, brain rot y rage bait, reflejan preocupaciones sobre la manipulación emocional online. Pero debemos estar preocupados. Deberíamos estar extremadamente preocupados porque no son palabras técnicas, no son palabras académicas, son palabras emocionales. Y describen cómo nos sentimos frente al mundo digital. Cansados, saturados, enojados y distraídos. Hoy queremos hablar de eso. ¿Qué significan realmente estas palabras? ¿Por qué fueron elegidas? ¿Y qué dicen sobre la sociedad que estamos construyendo? Pero antes de empezar, recuerden seguir nuestras redes sociales @moguldesarrollo en todas las redes: Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, X, y escuchar este y todos los podcasts en su plataforma favorita. Y entrar a moguldesarrollo.com a ver los informes también, porque están los informes y los pueden descargar de manera gratuita. Tenemos un informe sobre educación, un informe sobre turismo y un informe sobre polarización. Sí. Además de los ensayos sobre todos los podcasts que hemos realizado. Y esto es Racionalmente Irracional, un podcast de Mogul. Brain rot significa literalmente podredumbre cerebral. Oxford la define como el deterioro mental causado por el consumo excesivo de contenido trivial, superficial o repetitivo, especialmente en plataformas digitales. O sea que no es que tu cerebro se esté dañando físicamente, se está acostumbrando a no pensar. Yo empiezo a dudar sobre eso, pero creo que podemos hablar. A ver, pues sí, es verdad, es un deterioro cognitivo. La definición es que es un deterioro cognitivo por consumo excesivo de contenido trivial y de baja calidad en redes sociales. Leo literal, como videos cortos absurdos o videos que no tienen sustancia, como por ejemplo, ¿cuáles? Han visto los videos de Skibidi Toilet en TikTok, ¿no? Los inodoros que tienen cabezas y que pelean entre ellos. Uh-huh. ¿Por qué al inodoro le encantan los otoños? ¿Por qué? Porque está cansado de veranos. O los relatos virales vacíos, como esos bailes repetitivos que no tienen ningún mensaje, que la gente lo único que hace es baile, luego ves otro baile, luego otro y otro. O como los influencers, que son muy mala influencia. O como material diseñado, y esto creo que es importante entender, es material diseñado especialmente con ediciones rápidas, con música, con ruidos, para que tengas un nivel de dopamina rápida, una producción de dopamina rápida, porque hay una reacción inmediata, no es información, es estimulación. Lo que pasa es que brain rot no es ignorancia, es saturación. Y esto es clave, no es que sepamos menos, sabemos demasiado, pero de una forma fragmentada. Sabemos de guerras, escándalos, influencers, teorías, conspiraciones, noticias, memes, todo al mismo tiempo, sin jerarquía, sin contexto y sin reflexión. Nicholas Carr, en su obra publicada en el año 2010, en inglés se llama The Shallows, en español está como superficiales, dice: el Internet no nos está volviendo estúpidos, nos está volviendo superficiales. Es decir, no profundizamos, sencillamente vamos pasando y pasando y pasando la información. No hay un engagement cognitivo, pasa por ahí. Y esto es gravísimo, porque
A nivel cognitivo, el brain rot lo que produce es que perdamos la atención sostenida. No podemos poner atención. De hecho, los últimos 10 años, el espectro de atención pasó de 12 segundos a 8 segundos. Cada vez prestamos menos atención. El brain rot te produce una reducción de la atención sostenida, te produce una reducción de tu capacidad de memoria y destruye tu capacidad de pensamiento crítico. Destruye la capacidad de pensamiento crítico. Luego, tareas como leer o como estudiar son aburridas y dejas de hacerlas. Tu cerebro se va acostumbrando a esta fragmentación por estímulos rápidos. Creo que lo vimos en un episodio anterior, esta problemática también. Hay estudios que demuestran que hay menos análisis reflexivo y un procesamiento más superficial de los estímulos, con riesgos de un deterioro prematuro en concentración y aprendizaje. Es como si tu cerebro ahora solo tolerara dopamina rápida. Si no hay recompensa inmediata, se desconecta. O sea, podemos ver 40 reels de gente bailando, pero no podemos escuchar a una persona hablar 3 minutos seguidos sin tener que mirar el celular, ¿no? O sea, eso es brain rot premium. Spoiler, no vamos a bailar. O tal vez sí, para que nos presten atención. Una anécdota así rapidísima, hace un par de años, hace 4 o 5 años, estaba almorzando con mis hijos y ellos estaban con el teléfono móvil, desde entonces fuera los teléfonos de la mesa del comedor. Pero estaba conversando con ellos y yo les hablaba y ellos no me prestaban atención hasta que les digo, chicos, ¿qué tengo que hacer para que me presten atención? Y el más pequeño me dijo, papá, tienes que ser youtuber. Eso se ha agravado, se ha vuelto mucho más crítico. Seguro. Gracias a Dios, no en caso en general. Eso se ha agravado porque a nivel emocional, este brain rot, ¿qué te va generando? Te genera una suerte de, por un lado, apatía, ¿no? Por otro lado, te genera ansiedad, te genera irritabilidad. Incluso ahí está esta suerte de, si te desconectas, estás como síndrome de abstinencia porque estás desconectado, sientes la necesidad de seguir siendo sobreestimulado, ¿no? Tiene FOMO. Claro, y eso te lleva a dos cosas críticas. Uno, aislamiento, y el último Edelman Trust Barometer sostiene que uno de los problemas más críticos de la sociedad en el planeta hoy es que la polarización te lleva al aislamiento de una tribu casi unipersonal. Hoy las tribus en el mundo, las tribus de consumidores, la hiperfragmentación ha llegado a que la tribu más chiquita es tú y tu pareja. Bueno, sea tu pareja. De hecho, hablamos de la hiperfragmentación con Iván Sierra, sí. En Tendencias, programa 28 y 29. Correcto. ¿No? Esta suerte de aislamiento te lleva además a una desensibilización emocional. Luego no puedes establecer una relación con alguien más, porque el alguien más no lo ves como humano, lo empiezas a ver como un objeto. Con todas las implicancias que ello tiene, ¿no? Es gravísimo. Ahora, hablemos de rage bait, ¿no? Que significa cebo de ira, ¿no? Es un contenido diseñado específicamente para hacerte enojar. No para informarte, no para ayudarte, sino para provocarte emocionalmente. A ver, los dos, brain rot y rage bait, son fenómenos digitales relacionados con redes sociales sobre todo, pero tienen diferencias en términos de naturaleza, en términos de interacción, de intención y de cuáles son sus efectos. ¿A qué me refiero? La intención del brain rot no es diseñada. Lo que quieres lograr con el brain rot no es algo que has diseñado. Con el rage bait es diseñado para lograr esa ira, lograr ese malestar. El uno te vuelve estúpido, el otro te manipula, ¿no? Como primera diferenciación. Por ejemplo, cuando ven esas publicaciones en X, en Twitter, que dicen todos los X son Y, ¿no? O titulares súper sensacionalistas como los hombres que cocinan son gays. ¿Recuerdan haber visto ese titular hace 2 años publicado? O videos virales como si escuchas el podcast de la competencia eres un idiota. No hay ningún sustento de evidencia, pero va por ahí. O esas publicaciones en Facebook con conflictos de género que dicen, es que todas las mujeres son, y añades una descripción negativa estereotípica, ¿no?
Entonces, no importa si es verdad o es mentira, porque no va por ahí. Lo que importa es que reacciones, es que te genere una reacción. Y generalmente esa reacción es de enojo, de ira. De hecho, ¿sí saben de dónde sale la palabra rage bait? No. Es una palabra muy antigua que está basada en rage road. El enojo que te genera cuando vas en la carretera y la persona que va adelante, por ejemplo, va muy despacio y empiezas a hacer luces, obligando a la persona que va adelante a reaccionar de alguna manera. Es eso llevado a redes sociales. Es generar esa reacción en la otra persona. Entonces, la crítica más grande que tiene el rage bait es que es comunicación diseñada para generar ira, malestar, vergüenza, desasosiego. ¿No? Es complicado, es crítico. Y cada vez más personas, inicialmente los jóvenes, pero ahora personas más adultas, están siendo totalmente manipuladas y viviendo un vacío total. Y eso tiene una explicación. ¿Por qué funciona también? Porque el enojo es una de las emociones más adictivas. Neurobiológicamente libera adrenalina, cortisol y dopamina. Es la mezcla perfecta. Te activa, te engancha, te hace compartir y te da sensación de identidad. La indignación es cognitivamente adictiva. Por eso los mensajes políticos que buscan simplificar, polarizar y escandalizar, ¿no? Te conectan. A ver, el algoritmo ama el enojo, ¿no? Sí. Porque el enojo genera más comentarios, más tiempo en pantalla, más engagement, más datos y, por supuesto, más dinero. O sea, la ira es tremendamente rentable. Absolutamente, y ocurrió en el mundo de la política esta semana. Si vieron la reacción al allanamiento de una ex candidata presidencial, y ella, más allá de que se generó ruido alrededor del evento del allanamiento, luego ella dice, son unos pip. Eso fue tendencia, no el allanamiento, no todo lo que hubo detrás de la denuncia, más allá de cuál es la realidad, que no estamos acá para juzgar, sino para analizarlo desde el punto de vista de comunicación. En términos de comunicación, ¿qué generó más reacción? La reacción El insulto de ella insultando a alguien que todos los demás acontecimientos. Entonces hay que ponerle cuidado a ese tema, ¿no? Porque en política es súper evidente, izquierda, derecha, correísmo, anticorreísmo, novoísmo, antinovoísmo, feminismo, antifeminismo, wokismo, antiwokismo y ismos y antiismos, ¿no? Es que es clarísimo. Y en cultura también. Si no te gusta esto, eres un ignorante. Si no te gusta aquello, eres un retrógrado. Todo es identidad, ya nada es argumentativo. Ahora, ¿cómo se conectan brain rot y rage bait? No, esa es la parte preocupante de esto aquí. Porque brain rot es el terreno. Rage bait es lo que siembras ahí, lo que siembras en ese terreno. Entonces, un cerebro saturado, distraído, superficial, es el candidato perfecto para la manipulación emocional. Sí, ciertamente. Pues el brain rot lo que erosiona es tu capacidad de atención, ¿no? Y ahí entra el rage bait, que lo que hace es que explota tus emociones para una alta visibilidad. Pero claro, si tú no estuvieses bajo el terreno minado del brain rot, sino que a un tweet o un estímulo en Facebook o un estímulo en Instagram le hicieras la pausa y dijeras, a ver, voy a pensar si esto puede ser o puede ser falso o realmente cierto. Si haces esa pausa y lo pasas por pensamiento crítico, probablemente ese insulto tú digas, no, esto lo que busca es que yo reaccione. Pero lo que haces es reaccionas, ¿no? 99.9% de nuestras decisiones, como ese tipo de reacciones, son automáticas, son subconscientes. Sistema 1 de Kahneman, amigo de la casa. Brain rot nos quita profundidad. Rage bait nos quita el criterio. Uno te vacía, el otro te enciende. Resultado, una sociedad emocionalmente hiperactiva e intelectualmente agotada. A ver, en el episodio 31 hablábamos sobre la democracia. Y si estaba en juego o no estaba en juego, ¿no? Ahora bien, una democracia necesita, ¿no? Es fundamental tener ciudadanos que piensen. No que reaccionen, ¿no?
Si todo se reduce a la indignación, no hay deliberación, no hay matiz, no hay consenso y en definitiva no existe o no existirá nunca un proyecto común, ¿no? Solo hay bandos, polarización, como vimos en los episodios 1 al 4, y luego en el episodio 25 cuando hablamos del antídoto contra la polarización. Por eso vivimos cansados, irritables, dispersos, ansiosos, sobreinformados, subcomprendidos. El brain rot agota, el rage bait tensiona. Es una combinación perfecta para ansiedad crónica, fatiga mental, polarización emocional y social, de lo que hemos hablado tanto, y adicción digital. Antes uno se definía por lo que hacía, ¿no? En este momento te defines por lo que odias, ¿no? No soy esto, no soy como ellos, no pienso así. La identidad se volvió reactiva, no creativa. Ahora, decíamos hace un instante que mientras la una es podredumbre mental que no tiene una intencionalidad, la otra, el rage bait, hay una intencionalidad. Luego, la pregunta es, ¿cómo identificas que lo que estás consumiendo no ha sido contenido diseñado para quitarle profundidad a tus pensamientos y lograr una reacción inmediata? ¿Qué es lo que tienes que pensar? ¿Cuál es la pausa que tienes que hacer? Y ahí yo quisiera dar un par de recomendaciones, si les parece. Y Vamos. Si ven titulares sensacionalistas o frases exageradas como todos los grupos X arruinan todo o son unos corruptos, o promesas dificilísimas de cumplir, piénsalo, porque está frente a rage bait. Si ves generalizaciones extremas o afirmaciones absolutas sin matices como tu generación es la peor, es rage bait. Si lees historias falsas o historias provocativas o relatos absurdos como cociné 10 kilos de nachos para trolear a mis amigos, es rage bait. Si lees llamados a la reacción con preguntas retóricas que te hacen cualquier comentario como este podcast es el mejor, comenta. Y comenta que sí, y te llevo a una reacción que priorizan contenidos insustanciales a ratos, es rage bait. ¿Cómo lo resuelves? Y creo que apagar estos dispositivos o tu teléfono, dejar de usar el internet, sí, es una forma de resolverlo, pero creo que no es una forma definitiva. No pasa por ahí porque tiene más que ver cómo te relacionas con los contenidos que consumes y menos con las herramientas que utilizas para consumir. Porque no se trata de deja las redes. Tampoco estamos diciendo deja las redes. Se trata de recuperar el control de los contenidos en las redes. ¿Qué consumes? Que consumes, exactamente. Llevar al consciente tus reacciones automáticas de esos contenidos que estás consumiendo en redes. No les voy a negar que a ratos es divertido ver contenido de rage bait, en la medida en que sepas que es rage bait y tú dices, wow, lo que están haciendo, pero hasta ahí. Y algunos antídotos reales. Haz pausa antes de reaccionar. Piensa, ¿esto me genera ira instantáneamente? Lee textos largos. Escucha conversaciones largas. Abúrrete. Hoy los niños encuentran algo aburrido y piensan que no tienen una solución. Siempre hay que estar dando ideas, como anda a leer o hacer algo. Y hay que animarlo a que el aburrimiento no sea simplemente... Es importante estar aburrido. Es importante estar aburrido. Claro. Escribir y caminar sin audífonos. Reentrenar el cerebro para la profundidad. Hay algo clave y es no compartir contenido solamente porque te hizo enojar y preguntarte, ¿esto me informa o me manipula? Entonces, creo que en este punto el acto más revolucionario que puede haber es no reaccionar. Total. Que Oxford haya elegido brain rot y road rage no es casualidad, es un diagnóstico de nuestra cultura. No solo estamos viviendo una crisis de información, estamos viviendo una crisis de atención, de profundidad y de sentido. 3 ideas concretísimas. La 1, haz la pausa reflexiva que sugerían 1. La 2, verifica las fuentes. ¿No? Verifica las fuentes. Y la 3, limita el tiempo en redes. Por cierto, el Parlamento francés acaba de aprobar una disposición, una ley
en la Asamblea Nacional el 26 de enero del 2026. La ley prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 15 años con vigencia a partir de septiembre de 2026. Menores de 15 años no pueden tener redes sociales y la red social que el que abra una cuenta para acepte a un menor va a ser sancionada. La motivación, porque hay informes sobre daños en el sueño de los niños, hay temas de ciberacoso y comparaciones tóxicas. Pero Francia no es el único país. Francia está copiando a Australia. Australia ya tiene legislación que prohíbe niños con redes sociales. Súmale ansiedad y depresión. Pero lo que está motivado en la ley, ¿no? Pero es verdad. Australia ya tiene una prohibición total para menores de 16 años desde diciembre de 2025. Ya está vigente. Y esa legislación está en proceso en Malasia, está en proceso en Estados Unidos, está en proceso en Dinamarca, está en proceso en Pakistán y está en proceso en India. Y aquí viene una fuerte advertencia, es que si no recuperamos el pensamiento, alguien más va a pensar por nosotros. Y eso paradójicamente es la verdadera podredumbre mental, ¿no? Este programa se llama Brain Rot y Rage Bait. ¿Nos estamos volviendo más estúpidos o más manipulables? La respuesta: Brain Rot nos hace más estúpidos al erosionar atención, memoria y pensamiento crítico vía el consumo pasivo de contenido viral, mientras que el Rage Bait nos vuelve más manipulables. Y esto está afectando a la inteligencia artificial también. Un estudio de Hong del 2025 llamado LLMs Can Get Brain Rot dice que la IA alimentada con 100% contenido viral muestra incremento en narcisismo, reducción de la empatía y omisión del razonamiento. Las LLM son ChatGPT o Gemini o Perplexity o todas estas inteligencias artificiales. Language Learning Machines, exacto. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con los medios? ¿No? Hablemos de los medios tradicionales, de los medios digitales y las del noticias futuro, en redes sociales y lo que significa el futuro. Pero veámoslo en el siguiente episodio. Siguiente historia, próxima semana. Gracias.